Bienvenidos a un video más acerca del curso de dinámica. En esta ocasión estaremos abordando acerca de la segunda ley de Newton. Bien, para lo cual tenemos una breve definición de esta ley que dice: si una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. Para lo cual tenemos la parte algebraica que la sumatoria del vector F, que significa fuerza, es igual a la masa multiplicado por el vector aceleración. Tener en cuenta que la masa es una cantidad escalar, el que hace que la fuerza sea un vector es la aceleración, ya que la aceleración es un vector donde colocamos cada una de las siglas, lo que significa, o cada una de las letras, que F es fuerza y su unidad de medida está dado en newtons. También tenemos la M de masa, que está dado en las unidades de kilogramos. Y finalmente la aceleración, que está dado en unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Una vez que ya tenemos y sabemos lo que significa cada una de las letras, vamos a tratar de explicar la siguiente ecuación, para lo cual tenemos dos gráficos. Para el primer gráfico tenemos una recta horizontal donde sobre esta recta tenemos un cuerpo que se ubica en tres posiciones. Entonces, si este cuerpo de masa cualquiera actúa una fuerza neta o una sumatoria de fuerzas, lo que nos manifiesta de este sentido, recordando la primera ley de Newton, donde nos decía que un cuerpo permanece en estado de equilibrio o en estado de reposo si es que no existía ninguna otra fuerza que esté actuando sobre este. Entonces, en este caso, sobre este cuerpo está actuando una fuerza, es decir, una sumatoria de fuerzas, teniendo en cuenta que es un vector, una sumatoria de fuerzas, sin tener en cuenta en este caso la resistencia del piso, sumatoria de fuerzas que también se puede considerar como una fuerza neta y se considera como un vector. Y esta fuerza neta es constante durante toda esta trayectoria. Digamos que aplicamos la misma fuerza a medida que se mueve este bloque durante esta trayectoria horizontal hacia el eje X positivo. Como se puede observar que este vector fuerza es constante durante toda esta trayectoria. Por lo tanto, si existe fuerza, lo que le da la dirección es el vector aceleración. Entonces vamos a dibujar también este vector aceleración que está saliendo desde este mismo punto y que actúa sobre este cuerpo. Este viene a ser el vector aceleración y que también va a ser constante durante toda esta trayectoria. Bien, si es que existe aceleración en este cuerpo, recordando acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado, va a existir una velocidad. Entonces, si este cuerpo estaba principalmente en reposo, entonces se encontraba con una velocidad inicial igual a cero. A medida que va avanzando, se aplicó esta fuerza y también por ende el cuerpo se aceleró, va a existir una velocidad que vamos a tratar de graficar. Vamos a colocar velocidad 1 y a medida que se sigue aplicando la fuerza, esta velocidad va aumentando de acuerdo al movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado.
en cuenta que también la velocidad es un vector. Entonces empezó con velocidad inicial igual a 0 respecto al eje X, y a medida que fue avanzando, su velocidad va aumentando, teniendo en cuenta que la aceleración y la fuerza neta se mantienen constantes. Entonces, ¿qué es lo que se puede deducir de este gráfico? Que en este sentido, si es que la aceleración y la fuerza neta actúan en el mismo sentido, y si es que existe un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado, entonces la dirección de la aceleración y de la velocidad son los mismos. Como se puede observar, está apuntando hacia la parte derecha. Como en este caso estamos trabajando sobre una línea recta, es decir, en un espacio R1 o un espacio unidimensional, solamente se va a analizar la parte de la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual aplicando esta parte de la ecuación a la masa por la aceleración. Entonces, luego se estará teniendo en cuenta también la resistencia que ejerce el piso sobre esta caja. Pero en este caso solamente se analiza esta parte para respecto al eje X. Pero si es que estuviera también actuando, por ejemplo, voy a tratar de graficar en esta parte. Si es que hubiera por acá una caja en este sentido, y sobre esta caja estuviera actuando una fuerza, digamos que esta fuerza ya es la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas. Este es una fuerza neta que es igual, una vez que ya hayamos hecho todas las fuerzas y está moviéndose con este ángulo, digamos un ángulo teta, entonces lo que va a existir en este caso son algunas componentes, tanto la componente en Y como la componente en X, que vendría a ser F neta de X y esta fuerza neta para Y. ¿Qué se puede deducir entonces de esta parte? Que la sumatoria de fuerzas se tiene que hacer tanto para X, también la sumatoria de fuerzas para la componente Y, que va a ser igual a la masa por la aceleración, recordando que la aceleración es el que le da también la componente X, la que le da la dirección a esta parte, y aquí va a ser la componente Y. Y finalmente, si es que movemos esta caja en tres dimensiones, ya sea en X, Y y Z, entonces también va a existir el componente en Z, fuerza en la componente Z, que va a ser igual a la masa por la aceleración en la componente Z. Y esto vendría a ser la definición de las componentes de la fuerza neta de acuerdo a la segunda ley de Newton. Ya que en estos ejercicios se va a estar abordando solo en una dimensión, pero hay que tener en cuenta para resolver cualquier otro ejercicio. Y allí tenemos. Ahora, eso es respecto al gráfico número 1. Ahora sí tenemos este gráfico número 2 con una masa despreciable, esta caja, que se encuentra en tres posiciones. Suponiendo que esta caja se encuentra con una velocidad inicial, se encuentra con una velocidad inicial en esta dirección, y sobre esta caja se desea realizar que esta caja se detenga o también que se encuentre en estado de reposo, es decir, que cuando llega a la posición número 3, la velocidad final sea igual a 0. Entonces lo que se tiene que aplicar es una fuerza, pero en sentido contrario.
una fuerza en sentido contrario que puede ser de cualquier magnitud, dependiendo de la cantidad de magnitud de la fuerza, pues el cuerpo se va a detener a mayor distancia o a menor distancia. Y aquí se va a aplicar una fuerza neta que es igual a la sumatoria de fuerzas que ya se ha hecho teniendo en cuenta cualquier fricción del piso con la caja, entre otros. Y esta fuerza va a actuar durante toda esta trayectoria hasta detenerse, como lo realizábamos de acuerdo al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, esta fuerza se aplica en estas tres posiciones hasta que se detenga. Si existe una fuerza neta, por ende va a existir también un vector aceleración que va a tener la misma dirección de la fuerza en este sentido. Y allí tenemos el vector de aceleración que es constante durante toda esta trayectoria hasta detenerse. Y finalmente nos falta identificar cómo con la velocidad inicial que se encontraba primeramente el cuerpo, como se puede observar, la magnitud de la velocidad es de una consideración más o menos grande. Ahora en esta posición 2, como se está aplicando una fuerza en sentido contrario, por ende, la velocidad va a ir disminuyendo, suponiendo que en este apartado la velocidad ya va a ser más pequeña. Este vector velocidad 1 y hasta llegar a la posición 3 donde la velocidad se hizo cero, es decir, que el cuerpo se detuvo por completo. ¿Qué es lo que se puede inferir de este segundo gráfico? Que la fuerza tiene sentido contrario al vector velocidad y el vector fuerza con el vector aceleración tienen el mismo sentido. Entonces, esto respecto y teniendo en cuenta acerca de las fórmulas de cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el gráfico 1 y para el gráfico 2 del movimiento rectilíneo uniformemente variado, retardado o frenado. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.